Hemos estado viendo, mis hermanos, acerca de el perdón de Dios. Dios decide no recordar los pecados. Habíamos hablado de esto la semana pasada. Mire, quiero decirle que si hay una doctrina tan maravillosa en la Escritura, porque todas son de gran bendición, pero el tema este del perdón está desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabe usted que no merecemos el perdón? Nadie merece el perdón, así como lo oye. Nadie merece el perdón. El perdón solamente se da. El perdón es una decisión. El perdón es un momento en el cual usted y yo decidimos perdonar. Y Dios fue el que decidió perdonar ¿a quiénes? A quienes no lo merecíamos. Así es el perdón. Igual también cuando alguien en su familia, amigo, vecino, hermano en Cristo o de la iglesia, qué sé yo, cometió un error, un pecado, una ofensa, un chisme, una palabra ahí en contra, ¿verdad? De alguien. Mire, y esa persona fue la que ofendió. No merece el perdón, pero yo, con el amor del Señor, con la gracia, la misericordia que Dios me da, yo decido perdonarlo. Yo decido perdonar a aquel que me ofendió. Así es como funciona el perdón. No, yo merezco que me perdone. No, eso no, en la Escritura no aparece así. Es una decisión. Y Dios también decidió perdonar, decidió no recordar los pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Bendito sea el Señor. Mire, Dios no sufre de Alzheimer. ¿Sabía esto? Dios no sufre de Alzheimer, de amnesia o de olvido de memoria, sino que Él de su voluntad decide no recordar. Así es el asunto, mis hermanos. Muchos de nuestros problemas, tristezas, depresiones, malas relaciones, con nuestros familiares y allegados, es porque vivimos recordando lo que nos hicieron o lo que yo les hice. Y aquí es donde el cristianismo, que debe de ser vivencial, o sea, el cristianismo es una vida, no solamente es una religión, donde usted y yo debemos de poner en práctica, vivirlo. El mismo perdón que fue aplicado a mí, yo debo de vivirlo en otros. El que yo practico se vuelve palpable al olvidar aquellos pecados que Dios ha perdonado. Probablemente debes hacer un trabajo mental, sí, y decirse, pensar, y decirse con un pensamiento no positivo, ¿verdad? Con un pensamiento que verdaderamente no esté rechazando a la otra persona, sino que llevarlo a Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario me ha perdonado, entonces también yo puedo perdonar a la otra persona. Mire, el tema del perdón es un tema que va a quebrar mi corazón. Lo va a quebrar, pero también me va a dar libertad. En el corazón de Dios está el profundo amor. Oiga esto. En el corazón de Dios está el profundo amor de perdonar y solo espera que yo me arrepienta. Así es como funciona esto. En el corazón de Dios, mis hermanos, está la misericordia, la compasión, está el amor y está el deseo de perdonar. Y solamente está esperando que usted y yo lleguemos arrepentidos.
Vea lo que dice Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Él espera con paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, pero miles y millones irán al infierno porque realmente no quieren arrepentirse, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. Entonces, cuando yo llego arrepentido al Señor, Dios me perdona, porque en el corazón de Dios está el perdonar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué a veces tenemos un corazón que no perdona, un corazón que verdaderamente no quiere estar en comunión con el Señor? ¿Por qué motivo? Y alguien me dirá, bueno, pero es que vienen a mí un montón de pensamientos pasados de lo que me hicieron o de lo que yo hice. O viene a mi mente todo lo que yo viví. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando en su mente y en mi mente es una verdadera guerra espiritual. Cuando el acusador viene a recordar vivencias de pecados pasados o del pecado pasado. Aquel hecho, aquel robo, aquella actitud, aquella inmoralidad, aquellas mentiras, aquello que yo hice. Bueno, si no te has arrepentido, arrepiéntase, ¿verdad? O si tienes una deuda que verdaderamente te sigue carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo porque has robado, pues póngase a cuentas. Si es con Dios, con Dios. Y si es con el hombre, con la institución, con el jefe, con la empresa, qué sé yo, con quien sea. Y verá que va a haber paz. A lo mejor no te van a perdonar, pero vas a estar en paz con Dios. ¿Sabe que el perdón trae paz? Y el diablo no quiere eso. Y este es el tema de Satanás. Satanás quiere poner en nuestra mente todas aquellas cosas vividas que ya fueron perdonadas, porque Dios no va a recordar los pecados pasados. Usted si quiere se los recuerda, pero Dios le va a decir, ¿de qué me venís a hablar? Sí, Dios, pero ¿te acuerdas que hace 16? Y Dios le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo no recuerdo nada. ¿Y por qué vienen esas situaciones? Porque el acusador de nuestras almas, que es Satanás, pone en nuestra mente, porque él quiere que nosotros recordemos el pasado, pero hay una ley divina de que Dios ha dicho, no voy a recordar los pecados pasados. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, esas luchas, amado hermano y hermanita, esas luchas de estar recordando todo el pasado, estar trayendo a la memoria las inmundicias, estar recordando lo que te hicieron o lo que yo hice, ¿verdad? Porque a veces estamos con mi hijo presente y entonces le saco yo lo que hizo cuando estaba en la escuela. Sí, y ahora tiene 50 años. O lo que hizo en el colegio, lo que me hizo, ¿ya? Hace 35 años. Y óigame, es toda una ofensa delante de Dios. Toda una ofensa, porque Dios mismo ha decidido no recordar. ¿Cuál es mi trabajo en medio de esta situación? Pues mi trabajo es cautivar todo pensamiento negativo, que lo hemos hablado un montón de veces, este pasaje. Pero es que esta es la verdadera guerra espiritual. Esta es una guerra en nuestra mente. Pero ¿qué hago con lo que tengo ahí? Bueno, vea esto, pero póngalo en práctica. Póngalo en práctica, porque Dios es el que verdaderamente trabaja en nuestras vidas. Mire,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué tremendo, mi hermano. O sea, que yo entonces, cuando vienen todos esos pensamientos, lo que yo hago es cautivarlos, tomarlos ahí y no dejar que siga aquello pensando y que sigamos rumiando aquellos pecados pasados, porque Dios no lo hace. Y si Dios no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Dios decidió borrar todos los pecados. Estoy ahora hablando acerca del perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Y vea, Dios decidió borrar todos los pecados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mire, le doy dos pasajes. Y aquí hay una palabra interesantísima. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Y el verso 9 del mismo capítulo, del mismo Salmo 51 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando yo pienso en borrar, lo que yo pienso es cuando estoy haciendo un escrito, ya sea en la computadora o ya sea a mano, escribiendo una carta o un papel y cometí un error, entonces, ¿cómo lo borro? ¿Ya? Muchos lo que hacen, bueno, vuelven a comenzar. Y si tiene la herramienta para poder borrarlo, borra, porque era con lápiz, ¿verdad? O pone un corrector ahí, en fin. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos de borrar. Pero resulta que en la antigüedad, cuando se hablaba de borrar, era golpear, frotar, como se golpea la ropa sucia contra la piedra en el río. Ese es el pensamiento. Qué interesante, ¿verdad? O sea que Dios lo que hace es que todos esos pecados los golpea, ¿verdad? Los frota y deja que el agua limpia del río de Dios, pongámoslo así, limpia aquella ropa. Ese es el pensamiento que aparece aquí y no vuelve a aparecer. Mi amado hermano, mire, esto tiene que traer paz a nuestras vidas y también transformar en nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivo yo con una vida que ha sido una vida pasada terrible, muy negra, muy gris, muy oscura, muy fea? Mire, llegue a estos pasajes. Por eso es tan importante el perdón. Y usted dice, bueno, ya yo me arrepentí de mis pecados, ya yo le pedí perdón al Señor. Excelente. Entonces, ponga en práctica esta palabra, que es palabra divina, que es palabra de Dios, ¿ya? Y cuando viene aquel mal pensamiento, pues entonces recuerde todos estos pasajes. Por eso es importante, cuando estamos en un estudio de estos, pues sacar el papelito y un lápiz, un lapicero, qué sé yo, ¿verdad? O tomarle fotos a las pantallas. Y si quiere el material, pues me llama, me lo pide y yo se lo mando. No hay ningún problema. Pero el tema es que usted y yo debemos de vivir esto. No es aprenderlo en la mente. En la mente es una parte, pero hay que traerlo de la mente al corazón. Vivir esa vida de paz, de tranquilidad, de que Dios me ha perdonado. Por lo tanto, yo también debo de perdonar. Debo de perdonar a mi papá, que me abandonó, que me dejó, que me tiró, que me pegó. Como decía un hermano hace muchos años, ¿cómo me cuesta perdonar a mi mamá? Porque me recuerdo cómo fue que me castigó cuando salí corriendo y me tiró la piedra de amasar maíz. Imagínense,
de aquellos petates, ¿se acuerdan? Bueno, le tiró la piedra y le pegó en la cabeza. Tuvieron que pasarlo al hospital. Aquello fue terrible, fue algo espantoso, ¿verdad? Y fue su propia madre. Y él me decía, ¿cómo hago, pastor? Porque eso sigue en mi corazón. Pues bueno, ¿cuántos años? Y era un hombre ya, yo no sé si ya murió, pero era un hombre ya mayor, ya grande, ¿verdad? Creo que mayor que yo, creo. Pero todavía seguía con eso y eso le sucedió cuando era niño. ¿Cuál fue la medicina? Perdone. Sí, pero mami ya murió. Bueno, perdónela. También así. Y así pasa, mis hermanos. Por eso es que el cristianismo es una vida. El cristianismo es vivencial y cuando aprendemos estas cosas y esto llega a nuestras vidas, sea en un mensaje o cuando estás leyendo la Biblia, vívalo, vívalo. Porque si no, vas a seguir amargado, todavía vas a seguir aprisionado, como el pajarito en la jaula que quiere salir volando y no puede porque está enjaulado. Eso es lo que sucede con lo que es la persona que no es perdonada. Y el perdón, una de las connotaciones del perdón es liberar, liberar. Interesante, interesante. En Jeremías dice, no me acordaré. Mire, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y vea qué maravilloso. Es Dios el que está hablando acá. Y no me acordaré más de su pecado. Oiga, tome este pasaje y mastíquelo, como esas brasas encendidas que el ángel, ¿verdad? En la visión le puso al profeta en la boca para quemar su boca. ¿Por qué motivo? Para que sintiera que verdaderamente cuando el Señor habla, sus palabras son como fuego, como brasa. Sí, sí. Y entonces guardar estos pasajes, que Dios sea el que haga su obra. Dios no solo borra Dios no solo borra los pecados, sino que decide olvidarse de ellos. Por lo tanto, es ofender a Dios el volver a recordar o rumiar lo que fue olvidado por Dios. Dios ya perdonó, borró, olvidó, y esto fue porque Él decidió. Dios decidió olvidar los pecados. Por eso es que el dar perdón es una decisión. El dar perdón es una decisión. Yo decido perdonar. Yo decido perdonar a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, al hermano de la iglesia, al vecino, qué sé yo, a quien sea, ¿verdad? Yo decido, porque Dios ha decidido perdonarme, no porque yo lo merezco, no porque yo lo merezco, porque más bien soy yo el que he pecado. ¿Cómo voy a merecerlo? Pero en la misericordia de Dios y lo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue que Cristo cargó cada uno de esos pecados. Y eso fue de gratis. Eso no ha sido comprado, mis hermanos. Algo también maravilloso. Vea lo que es toda esta, yo le llamo la ley del perdón, toda esta ley de perdón tan precioso. Y esto lo tenemos seguimos en el Antiguo Testamento. Mire, voy a pasar acá. Ajá. Dice, echará en lo profundo del mar. ¿Qué echará en lo profundo del mar? Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, ¿para qué vas a ir a pescar pecados en lo profundo del mar? Dicen
dicen los que conocen de estas cosas, investigadores, que hay unas profundidades, unas cavernas en el mar que no sé cuántos miles de metros tiene de profundidad. Bueno, a lo mejor ahí hay un enorme hueco donde están todos mis pecados. Pero sea así o no sea así, la palabra de Dios dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe para qué? Para que nadie los vaya a sacar, para que nadie los vaya a escarbar. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a estar recordando pecados pasados? Con estas imágenes tan concretas, porque estas son imágenes que Dios ha dado al ser humano para que tenga en su mente algo más claro de cómo es el perdón de Dios. Podemos entender lo profundo y serio que es el perdón de Dios en echar a sus espaldas, borrar, olvidar y desaparecer por completo los pecados del hombre y nunca más los vuelve a ver. ¿Qué tal si usted y yo estamos orando y le decimos, Señor, ¿te acuerdas lo que me hizo Manuelito hace 13 años, en el mes de enero? Óigame, qué extraño, ¿no? ¿Verdad que eso no puede existir? De la misma forma, es como nosotros debemos de vivir y aprender, porque recibimos el perdón de Dios a mi vida, pero no perdonamos a otros. Eso está como la lectura que tuvimos al inicio, ¿verdad? El hombre que debía 10,000 talentos fue perdonado, pero él tenía otro consiervo que le debía 100 denarios, que era una minúscula suma, y entonces metió a la cárcel a ese que le debía, pero su rey, que tenía con él una deuda tan gigante, se la perdonó, pero él no pudo perdonar al otro. No puede ser. Así no funciona. Y el cristiano debe de aprender a practicar el perdón. Es que me cuesta mucho, sí. Bueno, ya te das cuenta el nivel de cristianismo donde estoy. ¿Dónde estoy? El perdón es tal vez la doctrina más fundamental de la Biblia. O yo diría, es la base, porque está desde el Génesis y está en el Apocalipsis. Y cuando vemos una línea, yo le llamo así, una línea de sangre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde estamos viendo el amor de Dios, el perdón de Dios, el hombre revelándose, luego se arrepiente y Dios perdona. Sí, sí, así es que, mi amado hermano, el perdón es esta doctrina tan fundamental en la Escritura. Es también una de las enseñanzas más reiteradas en la palabra de Dios. Se repite una y otra vez, una y otra vez. Y en el ministerio de Jesús vemos en forma vivencial, en forma palpable, cómo es que Él perdona a unos, a otros, a la mujer aquella, la que la fueron y la encontraron en pecado, y cómo el perdón de Dios se manifestó ahí. Y en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros y mis pecados. El perdón no es un concepto superficial, ni una simple práctica religiosa. No, no. Ni una mera reflexión ética y filosófica, ni tampoco una técnica terapéutica. Sin embargo, hay sanidad. Es una terapia de sanidad. Hay salud. ¿Sabía eso? Y de eso vamos a estar hablando luego. Porque sabía también que hay enfermedades psicosomáticas que luego caen
en enormes enfermedades muy graves por no perdonar. Y ya está detectado, la ciencia ha tenido que aceptar esto. Así es que no es una filosofía barata. No es simplemente para tener un alto grado de moral. No, no, no. Esto es una vida y vamos a practicarlo. Es mucho más que la sumatoria de todas esas perspectivas. El perdón es un proceso que toca y compromete lo más hondo e íntimo del ser humano. Así es. Mis hermanos, vamos a estar viendo, aquí voy a concluir, vamos a estar viendo más adelante cómo es que el perdón libera, cómo es que el perdón sana, óigame, el perdonar sana. Sí, Dios está en medio del perdón. Sí, hay montones de males en nuestras vidas que han venido por causa de no perdonar. Así es que quiera Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que el perdón sea parte de tu vida. Que el perdón llegue de tal forma que transforme tu vida con tus allegados, ¿verdad? Con tu propia vida también, para que haya sanidad. Sanidad del alma, sanidad de la mente, sanidad del cuerpo, sanidad en todo mi ser. Porque una de las cosas, mis hermanos, que pasa también es que a veces también perdonamos, pero no me perdono. De eso también lo vamos a ver. Quiera Dios que Él nos ayude y que su Santo Espíritu nos esté guiando. Aquí vamos a concluir.